ver lo que el Señor nos quiere enseñar en esta oportunidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios y a su nombre? Aleluya. El tema a compartir es Dios buscando al pecador. El pecador no busca a Dios, es Dios el que lo busca. Por eso dice que antes que nosotros lo aceptáramos, ya el Señor nos había aceptado a nosotros. Antes que nosotros lo amáramos, dice que el Señor nos amó a nosotros y por eso nos salvó y por eso vino a esta tierra a hacerse presente y a habitar en medio de nosotros, sabiendo de antemano que el venir Él a esta tierra iba a ser contradecido, atacado, vituperado, golpeado, rechazado, porque dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados los hijos de Dios. Y esos somos nosotros, que no éramos pueblo y el Señor nos hizo pueblo suyo y ovejas de su prado. Por el tropiezo de Israel es que entramos nosotros a formar parte del pueblo del Señor. Si Israel no hubiera tropezado, no estaríamos aquí. Pero el tropiezo de Israel produjo que el Señor se buscara un pueblo que lo alabara y lo adorara en espíritu y en verdad. Y ese pueblo somos nosotros los gentiles, que no teníamos Dios ni esperanza, pero que el Señor en su infinita misericordia nos amó y produjo en nosotros arrepentimiento y lo recibimos en nuestro corazón para que perdonara todos nuestros pecados. Bendito sea el santo nombre del Señor. Quiero que me acompañe a orar levantando su mano derecha y le vamos a pedir al Señor que nos hable, porque si Él nos habla, algo va a suceder. Padre Celestial, levantamos nuestra mano derecha en señal de fe, que anhelamos recibir de ti la palabra bendita, viva, poderosa. Señor, que venga esa palabra, Señor, porque esa palabra nos trae sabiduría, conocimiento, inteligencia, Padre Celestial, en el nombre, entendimiento. Esa palabra nos abre el entendimiento para llegar a conocer cosas profundas de Dios. Señor, te amamos y te bendecimos. Que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, Señor. Anhelamos poder sentir al Espíritu Santo bendito, Señor, que es el consolador divino que nos guía a toda verdad y a toda gloria y santidad. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Fíjese que vamos a hablar del Padre, vamos a hablar del Hijo y vamos a hablar del Espíritu Santo. De que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son pastores. Tienen la vocación divina
de ser pastores y bendecir a las ovejas del rebaño. Las tres personas divinas de la Trinidad de Dios son pastores. Jesús es pastor, el Padre es pastor y el Espíritu Santo es pastor. Así que cada uno en la misión que el Dios Altísimo, porque el que tiene la última palabra en las tres personas divinas es el Dios Altísimo, que nadie jamás lo ha visto. Él no es conocido como es conocido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Dios Altísimo es espíritu, pero es Dios, y Él quiso darse a conocer a su pueblo en este Nuevo Testamento, constituyendo tres personas que salieron de Él, que tienen el mismo sentir y la esencia divina. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no son tres dioses, son tres personas divinas en un solo Dios, porque salieron del Dios Altísimo y en un momento se integran de nuevo. Entonces, ahí está el Dios Altísimo que gobierna sobre todos los universos, pero de Él se proyectan las tres personas divinas y cada una de ellas lleva a cabo una misión divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan 10:11. Habla el Señor Jesús ya cuando estaba aquí en la tierra. Yo soy el buen pastor. Y él puede decir eso porque es Dios. Yo soy el buen pastor, como para decir, quiero ser ejemplo para los pastores que van a estar en las distintas congregaciones al frente de los rebaños que yo les voy a dar a cuidar. Entonces dice, yo soy el buen pastor, y dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Y él, si dijo estas palabras, y el buen pastor da su vida por las ovejas, el que primero dio su vida fue él. Y nos pide a nosotros que no nos quejemos, porque a veces nos toca pueblo que cuesta trabajar con ese pueblo. Gracias a Dios con ustedes no, porque ustedes vienen voluntariamente. Pero debería de ser más asiduo la presencia del pueblo de Dios en la iglesia, porque aquí en este auditorio apenas nos reunimos una vez en la semana, que es el día domingo, y deberíamos de venir y no dejar de venir, porque disfrutar la presencia del Señor, alimentarnos con la palabra del Señor, poner en obra lo que el Señor nos dice, va cambiando nuestra vida y va en un proceso de evolución. No somos los mismos que comenzamos hace un año, hace 3 años, hace 5 años, hace 10 años. Ha habido un cambio. Ha habido un cambio. Hubo un cambio cuando de nuevo nací. Podemos decir, ya ha venido ese cambio, porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en sí es un cambio en la vida de
los que conforman la iglesia del Señor. Es un cambio. Va cayendo, vamos votando o nos van quitando lo que a Dios no le agrada y nos van dando lo celestial. Nos van quitando lo terrenal, lo carnal, lo terreno, pero nos van poniendo lo espiritual y lo celestial. Y eso es lindo, porque la palabra, cuando la oímos con atención, la palabra va haciendo la obra en nosotros. Y la palabra es como agua, y es llamada la palabra en la Biblia el abacro de la regeneración. ¿Y sabe qué quiere decir regeneración? Restauración de genética. Dios restaura nuestra genética, porque cuando venimos a los pies del Señor y ingresamos a la iglesia, venimos con una genética dañadísima. Lo que el Señor nos perdona son nuestros pecados, pero como ahora ya somos de Él, Él va a empezar a limpiar nuestra genética con su palabra, que es llamada el abacro de la regeneración. Bendito sea el nombre del Señor. En la Biblia el agua es tipo de la palabra. Bendito Dios. Y entonces dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Y después dice, yo soy el buen pastor. Entonces yo voy a dar mi vida por las ovejas. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, si nosotros somos conocidos por el Señor y Él conoce nuestro nombre, dónde vivimos, dónde trabajamos, a qué iglesia asistimos, Él sabe todo. Él sabe todo. Cuando el Señor mandó a Ananías, que era un discípulo de la iglesia del principio, con una comisión santa de ir a orar por Saulo de Tarso, a quien el Señor se le apareció en el camino donde iba hacia Damasco. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor le dijo cuál era el nombre de la persona que iba a ir a orar él. ¿Y qué estaba haciendo en ese momento? Él está orando en tal lugar, en tal casa, frente al mar, y está orando. Pues vas a ir a decirle que el Señor Jesús, el cual se le apareció en el camino donde venía hacia Damasco con cartas de los sumos sacerdotes para prender y apresar a aquellos que hacían reuniones y que no pertenecían a la sinagoga de los judíos, porque los judíos llamaban al cristianismo del principio, lo llamaban secta, pero nosotros no somos una secta. Nosotros nacimos en el corazón de Dios, de Jesucristo, como la iglesia del Señor. Entonces le dio todas las indicaciones. Entonces no quería al principio ir Ananías, porque dijo: Señor, ¿cómo voy yo a ir, o cómo me mandas a orar por ese hombre que es un lobo rapaz, que ha asolado la iglesia, que ha matado cristianos, que ha metido a la cárcel a muchos que alaban
y adoran al Señor. Ese hombre no tiene misericordia de los creyentes de las distintas iglesias. Y me mandas a mí que vaya yo a orar por ese hombre. Y le dice: anda, porque instrumento de bendición me es ese hombre, o me será ese hombre llamado Saulo. Entonces ya se fue Ananías, y la dirección que le dio el Señor, las indicaciones que le dio, todo cabal le salió, hasta que tocó la puerta donde estaba Saulo y estaba de rodillas orando, porque se quedó ciego en el encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo. Era un asolador de la iglesia. Por eso el Señor, cuando lo salvó, lo tumbó de su cabalgadura y cayó al suelo y se quedó ciego. Lo tuvieron que tomar de la mano o de los brazos y llevarlo y meterlo en esa casa donde oraba. Y entonces entró Ananías y le dijo: hermano Saulo, al asolador, pero ya salvado por el Señor. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino donde venías para Damasco, me ha enviado para que yo ore por ti y que recibas el Espíritu Santo y se te abran los ojos, recuperes la vista que perdiste en el encuentro con el Señor cuando caíste a tierra. Y oró por él y le dio las palabras que el Señor me ha mandado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y parece que Saulo de Tarso, así recién convertido, estaba en ayuno y oración. Cuando oró por él y le puso las manos encima, dice que le cayeron de los ojos como escamas, cayeron al suelo y le fueron abiertos de nuevo los ojos. Y con la palabra que le dio, porque instrumento escogido eres para llevar el mensaje del Señor a todas las naciones. Solo a eso fue Ananías, y solo una vez se le menciona en la Biblia. Pero mire por quién fue a orar: para que recibiera el Espíritu Santo y para que se le abrieran los ojos y recuperara la vista, por el futuro perito arquitecto de la iglesia, a quien Dios le iba a revelar la palabra, y más que todos los demás apóstoles. Qué privilegio el que tuvo Ananías. Un privilegio tuvo y ya no se le menciona más. Pero qué privilegio más orar por el que iba a ser el perito arquitecto de la iglesia, imponerle las manos para que fuera lleno del Espíritu Santo. Entonces Ananías iba llenísimo del Espíritu Santo, porque solo así es como podía impartirle a Saulo. Si nosotros estamos llenos y vamos a orar por alguien que está vacío, el Señor nos va a usar para que se llene con la llenura bendita del Espíritu Santo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Qué lindo. Sigamos viendo la búsqueda del Hijo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que ya no tenía remedio. No se vaya a ofender
usted, no nos vayamos a ofender, pero éramos lo peorcito de todos. Porque lo vil del mundo, dice, escogió Dios para engrandecer su nombre. Porque ahora, si nos conocieron antes y éramos lo peor y hacíamos barbaridades, ahora ya no nos conocen, y si nos miran, dice, ay, si yo conozco a ese o a esa, y ahora que se la lleva de evangélico, de cristiano, pero sí nos conocieron cuando estábamos perdidos, pero a partir de que el Señor nos salvó, ha venido haciendo una obra regeneradora tremenda en nuestra vida. Ya no somos iguales. Si alguien nos conoció como éramos, hoy ya no nos conoce. Y hoy se asusta que ya no corremos a donde corríamos antes. Y tenemos que tener mucho cuidado de con quién nos juntamos y con quién compartimos los momentos libres que tenemos, para no ser engañados y seducidos y volver al pecado, porque qué triste sería que echemos a perder la obra que el Señor con tanto amor está haciendo en nuestras vidas, y echar a perder lo que por años el Señor ha hecho en un solo momento, por una triste copa de licor y por una sucia cerveza, que dice que la cerveza es alborotadora, y la cerveza conduce a pecados más profundos. Fíjense que en los bares y lugares, antros de pecado, la cerveza se consume como que fuera pan, o como que fuera algo delicioso, y realmente no es delicioso. Es horrible y apesta. Y es veneno, porque ahí viene de parte de las autoridades de la República la ley donde dice decreto legislativo número tal, de fecha tal, este producto produce la muerte, daña enormemente la salud y produce la muerte. Pero ahí lo están comprando la gente. Es como los cigarrillos. Este producto causa que se produzca en nuestros pulmones efisema pulmonar, que es cáncer. Causa cáncer. Y ahí lo están comprando. Pues ahí estábamos nosotros metidos en eso. Hay un coro que dice, ahora ya no soy igual. Desde que el Señor entró a mi corazón, ya no soy igual. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Y eso se lo debemos al Señor. No podemos nosotros tomarnos glorias que no nos corresponde, porque nosotros no hemos hecho nada por nosotros mismos. Es el Señor el que ha hecho la obra en nosotros. Lo que somos ahora se lo debemos a Él. Lo que tenemos ahora se lo debemos a Él. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos. Y si Él no hubiera tenido misericordia, nos condenamos. Pero aquí estamos. Tal vez nos cuesta
muchas veces, pero luchando aquí estamos presentes por el poder de Dios. Lucas 15, 4 y 5. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Lucas 15, 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y la lleva de nuevo al redil. Y todos los del redil se llenan de gozo y de alegría, porque está escrito que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta. Si hay fiesta en el cielo, ¿cómo no va a haber fiesta también en la iglesia? Tenemos gozo al ver que nuestras oraciones han sido respondidas y que hemos orado por mucha gente y hemos visto que se entregan a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Deja las 99 y va a buscar la que se extravió o se quedó perdida. La regresa, y si está herida, la sana. Si está perniquebrada, le entablía la patita para que le pegue el hueso, y ahí va renqueando, pero ya está rescatada. Él nos cura, nos sana, nos liberta, hace cosas maravillosas en nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿En cuántos de los que estamos aquí el Señor ha hecho una obra regeneradora o regenerativa en nuestra vida, y ahora ya no somos iguales? Ahora ya no soy igual, ahora ya no soy igual, desde que el Señor puso su vida en mí, ahora ya no soy igual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lucas 17, 11 y 12. Jesús buscando al pecador. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Una persona que portaba lepra era declarada, según la ley del antiguo pacto, era declarada inmunda y no podía entrar ni en la ciudad, mucho menos al templo. Tenía que irse lejos a un lugar apartado, desértico, y ahí se estaba hasta que Dios tenía misericordia de él o de ellos. Pero toda la gente huía de los leprosos, porque el que se acercaba a los leprosos se contaminaba. Y mire lo que pasó. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, porque ellos sabían que no se podían acercar, y mucho menos al Señor Jesús, porque estaban declarados inmundos por la ley judía. Por eso le hablaron de lejos y tuvieron que alzar su voz: Señor, ten misericordia de nosotros. Mira, estamos leprosos, fuimos expulsados de la sinagoga a la que asistíamos, y fuimos expulsados de nuestra ciudad, y estamos aquí en el campo, lejos de la ciudad y del templo. Ten misericordia de nosotros, pero de lejos. Y mire el Señor, y alzaron la voz. ¿Qué es alzar la voz?
que la oigan los que están lejos y los que están cerca. Alzaron la voz diciendo: Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros desde allá lejos. Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros, Señor. Y cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Les dio una orden. El Señor da órdenes y mandamientos. Mandamiento viene de mandato, y de mandato autoritario. Un mandamiento que da el Señor y lo tenemos que obedecer y llevarlo a cabo al pie de la letra. Los mandamientos de Dios no son: Señor, pero es que yo no creo en eso, o no puedo predicar esos mandamientos, Señor. Porque además son nuevos mandamientos, porque los mandamientos que yo creo son los que le dio el Padre a Moisés en el monte, escritos en una tabla de piedra. Pero Él les dijo: id y mostraos a los sacerdotes, porque eso era lo que tenía que hacer el que se llenaba de lepra: ir al sacerdote o a los sacerdotes y mostrarse. Vengo pidiendo misericordia y quiero que por favor oren por mí y que me ayuden ministrando mi vida para que desaparezca la lepra. Y la lepra es tipo del pecado. Por eso no hay que juntarse uno que viene a la iglesia y se está consagrando, se va a juntar con un canalla. Si vamos a juntarnos con esa persona es para hablarle de Cristo, no para hacer lo que esas personas hacen y que hacíamos antes nosotros. Porque si no nos pasa lo que dice en el libro de Proverbios, que la puerca lavada, tipo de la salvación, vuelve a su chiquero o a su cieno, y el perro vuelve a su vómito. Así es el creyente que vuelve atrás y que hace lo que ofende al Señor. Qué tremendo que el perro vomita y saca, pero hasta las tripas saca, y al rato que le pasa el mareo y el malestar que tenía, regresa y se lo empieza a comer de nuevo y lo siente más rico que la primera vez se lo comió. Qué asquerosidad, hermano. Nosotros no podemos hacer eso, porque comenzando no somos perros, somos ovejas del prado del Señor. ¿Cuántos son ovejas del Señor? Aleluya, bendito el nombre del Señor. Y alzaron la voz diciendo: Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando Él los vio, les dijo: id y muéstrense a los sacerdotes. Y ellos obedecieron. El que obedece lo que Dios le dice, lo sana el Señor, lo liberta el Señor, lo bendice el Señor. Si Dios te dice algo que tienes que hacer, hazlo pronto, porque te quiere bendecir. A pesar de que estaban leprosos, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ni siquiera habían llegado, fueron limpiados de la lepra.
Entonces tal vez llegaron con los sacerdotes, es que Jesús de Nazaret le pedimos misericordia y nos mandó aquí con ustedes al templo para que ustedes nos atendieran y oraran por nosotros. 10, eran 9 de nacionalidad judía y un gentil, igual que nosotros. Y le dijo, pero nosotros no vemos que vengan ustedes cargados de lepra. Sí, pero cuando Él nos encontró, estábamos desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies llenos de lepra. Pero nos dijo, vayan con los sacerdotes, y le obedecimos al Señor. Y mire, en el camino sentimos que Dios pasó su mano y nos limpió y nos restauró. Bueno, si Él los restauró, entonces ahora, ¿quiénes somos nosotros para no bendecirlos? Los bendecimos, y ahora regresen y vayan a darle gracias al Señor Jesús porque los sanó. Regresen y denle la gloria a Dios porque fueron limpiados. La lepra solo la sana el Señor. En nuestros días ahora la lepra ya no se manifiesta. Ahora la lepra que se manifiesta es la lepra de la cual el cristiano fiel se puede contaminar juntándose con pecadores, sentándose en la silla de los escarnecedores, caminando en los caminos de los pecadores y oyendo el consejo de los malignos. 3 cosas. Entonces, hay que huir de eso si queremos agradar a nuestro Señor. Pero miren esto, Lucas 17, 15 al 19. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Otra vez a gran voz: el Señor me sanó. Lo digo a los 4 vientos. Yo estaba lleno de lepra y me acerqué a Jesús de Nazaret, le clamé a cierta distancia y Él me dio una orden, cumplí la orden, y antes de llegar con la orden que me dio, en el camino por obedecerle a Él, fui sanado. Y no solo yo, sino otros 9, porque éramos 10 leprosos. Y tal vez le preguntaron, ¿y los otros dónde están? Pues se regresaron ya a su vida que han tenido toda la vida donde han estado. Se regresaron, pero no le van a ir a dar gracias al Señor y alabarlo y bendecir su santo nombre. No, ya se fueron a su chance, a su vida antigua. Ellos querían sanar su cuerpo, pero su alma estaba podrida de pecado. Así hay gente ahora. Ore por mí, mire, y que Dios lo use para sanarme. Pero va a aceptar a Cristo. No, yo no cambio mi religión. Dios me guarde, Dios me libre. Nací en mi religión y en mi religión voy a morir. Ya se ató para muerte y para condenación. Porque con lo que decimos o nos cae bendición o nos puede caer maldición. Pues los 9 y eran judíos, y el Señor también era judío. Pero este que no era judío era samaritano. Regresó para darle gracias al Señor, glorificando a Dios a gran voz. Hay gente que le cae mal que nosotros cantemos tan fuerte, que hablemos la palabra de Dios con autoridad,
pero nosotros solo estamos obedeciendo lo que Dios dice en su palabra, que si vamos a predicar, dejó dicho el Señor, que prediquemos con autoridad y denuedo, con autoridad y poder, porque no estamos dando cualquier mensaje político o humano. Estamos hablando en nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que con su santidad y su vocación divina de ser el Hijo de Dios atraía a los pecadores cuando predicaba por las calles, a la orilla del mar, a la orilla del lago, por las sinagogas, en las plazas. Predicaba no a determinada persona, que lo oyeran todos, y resulta que cuando terminaba él de predicar se convertían por grupos y cambiaban de vida y lo seguían. Ese es el Cristo que tenemos nosotros, bendito sea su nombre. Y mire el hombre lo que hizo, el samaritano que fue sanado, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿y no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pero si lo salvó, también lo sanó. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Porque esa causa del pecado, de raíces de pecado, de raíces de maldiciones, que son puertas abiertas para que entre la maldición de la enfermedad. Por eso hay enfermedades que no se curan, y los médicos van a dar medicamentos y medicamentos y medicamentos, y resbala en nuestro organismo, entra y sale y no nos hace efecto de nada, porque lo que tenemos que hacer, limpiar nuestra alma delante de la presencia del Señor. Y cuando limpiamos y confesamos lo que nosotros sabemos que es dañino y que ofende a Dios, entonces quedamos limpios, cristalinos. Entonces somos aceptos delante del Señor, y Él se agrada de nosotros. Entonces le clamamos, nos bendice y nos sana. Y lo que no sanó el médico o el hospital, lo sana el Señor Jesucristo en un solo instante. Y por eso, como Él nos ama y nos quiere limpios, cristalinos, para que cuando lo alabemos, esa alabanza sea perfume para Él, sea fragancia para Él, que cuando tocamos un instrumento para acompañar a los que cantan en el grupo que sube a la plataforma, subamos cristalinos, y Dios se va a agradar de la administración, como se agradó de David, su siervo, cuando tocó el arpa delante de Saúl. Solo con el sonido del arpa y las notas del arpa se sacudía el demonio que tenía el rey Saúl y lo tumbaba al suelo, pero salía huyendo. Y cuando dejaba de tocar David, envolvía el espíritu y volvía a atormentar a Saúl. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ya vimos al hijo que es pastor y que busca al que está perdido, al que está leproso, al que está enfermo, a la oveja que se salió del rebaño y está herida, lastimada, triste. La va a buscar y la echa sobre sus hombros y la trae.
Y parece que las ovejas, según lo que relatan en algunos libros que han escrito ministros del Señor, parece que las ovejas sueltan una grasa en su cuerpo y en su lana que tienen, pero en la piel que tienen, de donde brota la lana que tienen, ahí sueltan una grasa. Pero con los días y con el calor y con el sudor, es una pestilencia el olor de las ovejas. Es una pestilencia el olor de las ovejas. Yo no sé por qué el Señor escogió las ovejas para hablar de su pueblo. Así que el que se baña cada 8 días tiene bastante de oveja. Esa es verdadera oveja. Y mire qué cosa tremenda, hermano. Pero él no le importó, ni le importó acercarse a los leprosos y sanarlos. Y el que se acercaba a un leproso se contaminaba y se llenaba también de lepra. Y el Señor limpiaba a los leprosos, sé sano, le ponía la mano encima, sé sano, quedaba limpio. Por eso los fariseos decían, ¿y quién es este que hasta los leprosos le pone la mano y lo sana y él no se contamina? Ahora veamos al Padre bendito, al Padre celestial. Salmo 23, 1, 2 y 3. Jehová es mi pastor, dice David, porque todavía no estaba Jesucristo revelado en ese entonces, cuando compuso el Salmo 23 con inspiración divina. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y nada es nada. O sea, Él todo me lo dará. 23:2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero antes de descansar, va a comer los delicados pastos. Pero como es un delicado pasto suculento, va a sentir el deseo la oveja de reposar, y reposa sobre los mismos pastos verdes y delicados. Cuando usted come bien, cuando nosotros comemos bien, pero comida suculenta, que con esos calores que están haciendo aquí y le dan a uno una sopa especial, por ejemplo, una sopa o un caldo de pata, pero bien hecho, con verduras, y espesito el caldo o la sopa, y le echa limón, y se lo pasan caliente y con tortillas, y empieza usted a darle parece sauna eso, empieza a brotarle sudor en la frente, y su toallita que lleva usted, que la tenía reservada para algo especial, comienza y agarra la toallita y se está secando porque le está brotando agua del cuerpo, porque está comiendo una comida suculenta. Y ahí dice delicados, suculentos pastos. Entonces le decía de esa sopa que le dan a uno, o cualquier otra comida suculenta, caldo de gallina criolla, pero de aquel bueno. Un día me recibieron en una iglesia y metieron 7 gallinas en el apaste donde hicieron la comida. Y esas 7 gallinas
soltaron la esencia y el caldo estaba pero delicioso. No era agua. A veces le dan a uno, quiere caldito, hermano, y es agua caliente. No, eso ni roncha le hace a uno, hermano. Cuando le dan una comida suculenta, lo hacen sudar. Y lo que quiere usted después, mire hermano, no tienen una hamaca por ahí que me presten. Es que comí tan bien que ya, mire, lo que quiero ahorita es descansar. Quiero una media hora. Y le ponen luego la hamaca o la tienen subida ahí, la bajan. Acuéstese, disfrute. Así es la comida de Dios. Si Dios te da buena comida espiritual, vas a estar gozoso. Lo primero que vas a tener es paz. Pero vas a quedar saciado. Por eso nosotros no tenemos necesidad de ir a buscar algo para saciarnos nosotros y estar contentos. No tenemos necesidad. Si el Señor nos da lo mejor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Restaurará mi alma, porque las versiones dicen confortará mi alma. Pero confortar a alguien es decirle, usted no está solo, cuente conmigo, que Dios lo bendiga y va a ver que Dios voy a orar por usted, Dios lo va a sanar, y le da palabra. Pero no es lo mismo confortará mi alma que restaurará mi alma. Si el Señor restaura nuestras almas, al día siguiente estamos llenos del Espíritu Santo. Me guiará por sendas de justicia. ¿Y por qué no lo guió antes? Sino hasta que restauró el alma, lo guió por sendas de justicia por amor de su nombre. Porque con esa ministración que le hizo el Señor de restaurarle el alma, le sacó todo lo que impedía que ese creyente fuera obediente y fuera sujeto al Señor. Hay cosas que tenemos metidas en el alma. Somos altivos, somos orgullosos, somos desobedientes, somos rebeldes. Y todo eso impide que disfrutemos del Evangelio a plenitud. Pero esa es la obra que hace el Padre como pastor. Mire qué busca el Padre. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Momento, oiga esto. ¿A quiénes busca el Padre? A los que lo adoran. O busca al que no adora y lo convierte en adorador en espíritu y en verdad. El Padre a tales adoradores busca que lo adoren. Al Padre no necesita que le esté usted dando otras cosas, sino que lo adore. Padre, Padre, Padre. Y él se goza. Padre, Padre, Padre.
Cristo, 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 Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios. Entonces el Hijo busca pecadores, el Padre busca adoradores, porque la misión del Hijo es salvar lo que se había perdido, y nos salvó a nosotros, y estamos agradecidísimos por la salvación de Él. Pero ahora el Padre necesita adoradores, pero resulta que en estos tiempos escasea la adoración en la iglesia. Hay cantos, hay música, pero no hay adoración. La adoración que yo conocí en el año 80, cuando me convertí a Jesucristo, ya no está en las iglesias. Se perdió la adoración. Yo me formé en una iglesia que tenía 1,200 miembros, y los 1,200 en el culto adorábamos a Dios. Y en una oportunidad llegó una persona que oyó a lo lejos, en las partes altas de Quetzaltenango, oyó que se oía un murmullo que sonaba como las olas del mar cuando están bravas las olas. Y llegó a dar testimonio a la iglesia y dijo: Dios me hizo oír la adoración que sale de este templo, y se oía como cuando en las noches y uno está cerca del mar, oye las olas. Y si uno está en un hotel, ese mover de las olas y el ruido de las olas lo seda a uno, le quita el estrés, y se da una dormida a uno toda la noche. Tremendo. Dijo: qué lindo lo que tienen ustedes. Y yo fui diácono, hermano. Primero solo fui servidor, pero después me ungieron como diácono. Y era diácono con mi traje, como allá el clima se presta para usar un traje completo. Nos dieron el modelo del uniforme con corbata y una insignia aquí en el pecho, hecha en bronce, en una joyería de Quetzaltenango, donde decía: fulano de tal, diácono del Señor Jesucristo. Y la gente en la iglesia nos respetaba porque éramos autoridades delegadas. Pues cuando era la adoración, primero se oraba, después se alababa, después se cantaban cánticos de adoración, después venía la adoración. Aleluya, 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 Padre, a ti te adoramos y a nadie más adoraremos, Señor. Y todos agarraban la nota, y el grupo acompañaba solo así en notas bajas. Y eso tenía una fuerza. El doctor Ríos le llamaba a eso el cántico a Jehová. Es el cántico que comenzó cuando restauraron el templo, y dice en tiempo de Nehemías: y comenzó el cántico a Jehová. Y el Señor se hace presente.
Y entonces a nosotros nos tocaba guardar el orden como diáconos y caminábamos entre las filas de la iglesia, que era grande la iglesia. Y todos estaban aleluya, aleluya, o en lenguas, hablando en lenguas, cantando en lenguas. Y uno que pasaba entre las filas, todos con las manos levantadas y las lagrimotas cayéndole. Y todo aquí mojado. Eso ya no se mira ahora. Y cuando terminaba esa adoración, dejaban el tiempo para la administración de dones. Aquí dice el Señor Dios Todopoderoso, pero unas profecías, hermano. Tremendas. Y al que consideraban más maduros para ministrar los dones con un micrófono en la mano, para que le fuera a poner el micrófono, porque se soltaban varias profecías. Pero el que ministraba los dones con el micrófono en la mano, le iba a ir a poner el micrófono al que él consideraba que estaba hablando por el Espíritu Santo. Pero sí, tal vez se soltaban unas 8 profecías y de esas 8 se calmaban 7 y le dejaban al que verdaderamente estaba dando un mensaje, le dejaban a que ministrara y profetizara. Y a mí me tocó ese día llevar el micrófono y ponérselo. Cuando de repente surgieron como 5 profecías fuertes y tremendas. Entonces yo le dije a los otros diáconos, a él y a ella, pónganle la mano así suavecito y díganle, cálmese un poquito, hermano, ya le va a tocar su turno, pero vamos a dejar al que está ya profetizando. Pero una hermana no obedeció. Y no, así me hizo el micrófono, mire. Como quien dice, no va a venir a mí a normar si yo puedo ser su maestra de Biblia. Bueno, yo era una autoridad delegada por mi pastor. Y no se le pudo callar y dio la profecía. Y dice, aquí dice el Señor, en esta iglesia hay mucho pecado. Y esta iglesia necesita arrepentirse por la vida que lleva. ¿Y ella qué? Ella sintió que ella tenía alas y que era un ángel. Ya no llevaba una vida tan buena que se dio. Era la menos indicada para haber opacado los otros 4. Y yo demando, dice el Señor, yo demando que se limpien y se arrepientan. El pastor estaba asustado y ella era esposa de un pastor. Esposa de un pastor, así mismo. Ya se imagina usted. Y cuando iba a decir, y que comience por la cabeza de esta iglesia, para tirarle al pastor desde la silla, se le revolvió todo lo que tenía en el estómago y en la cabeza, y yo le estaba poniendo el micrófono y rugió como león la señora y salió eso en todas las bocinas, un león como león, como
qué vomitadera. Quedó avergonzada. Nunca más volvió a la iglesia. Fue el último día que llegó a la iglesia y nunca más llegó. Porque llevó una avergonzada, hermano, por estar señalando a los que estaban mejor que ella. Pero a mí me llevó la trampa, porque como a la hora de contar las ofrendas entrábamos los diáconos principales y como testigos para que contaran las ofrendas bien contadas y se hiciera un resumen, se dejaran llenos los formularios y que se guardaba en las bolsas que da el banco con candado y se dejaran bien guardadas las ofrendas. Y entonces los diáconos que estaban ahí me dijo: qué discernimiento el que tenés vos, que al puro diablo le pusiste el micrófono y a los demás les echaste corte, le diste vía al demonio, y a los que iban a hablar por el Espíritu les echaste corte. Vos no tenés discernimiento, no calificás ni para diácono, mucho menos pretendés ser pastor. Pero mira, hermano, me dieron una acusada los mismos diáconos, que yo me fui hecho pedazos para mi casa. Ya ni almorcé, no tenía ganas de almorzar. Yo iba muy herido y muy lastimado. Pero como teníamos que regresar a las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde había culto los domingos, llegué y hablé con mi pastor y le conté. Y él oró por mí, desautorizó toda acusación, porque un espíritu de acusación maligna ya me había agarrado a mí. Y yo sentí cómo se fue la angustia y el dolor que yo sentía, y todo se lo dejé a Dios. Porque sí me trataron bien mal. Bueno, y si yo hubiera cometido un error, o si cometí un error, ¿por qué no enmendarlo con amor? Y decir: no te vayas a dar por vencido, el enemigo así es. Y eso a todos nos puede pasar. Pero cada quien sacó su espada y me la metía. Pero así que en la obra del Señor, el Señor permite muchas cosas para probarnos si lo vamos a dejar a Él por alguien que nos trató mal. Usted no deje al Señor por nada. Ya tendrá cada quien su pago si está haciendo las cosas buenas o las está haciendo de mala manera. Pero usted afírmese y no le dé gusto a Satanás. Porque si el Señor lo trajo a donde lo trajo, Él lo va a bendecir y va a cumplir su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Entonces debemos de adorar a Dios. ¿Dicen amén? La búsqueda del Padre, Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no la hallé. Dios, cuando va a derramar un juicio, espera que un grupo de santos convertidos en verdad al Señor Jesucristo se levanten en oración y intercesión para tocar el corazón del Señor y decirle: no, Señor, dales otra oportunidad, no los consumas con fuego, no los mates, Señor. ¿Y dónde están esos que interceden? Si el Señor dice: busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado, quiere decir que orara pues.
y que se pusiese entre la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo halló. Y entonces dice el Señor en el siguiente versículo: como no lo hallé, me apoyé, desnudé mi brazo de poder, me apoyé en mi brazo y tuve misericordia dándoles otra oportunidad. Pero así como escasea la adoración, así escasea la intercesión. Y recordemos que somos reyes y sacerdotes llamados a interceder. Yo, considerando a los hermanos tanto de esta iglesia como de la de Mazatenango, pusimos con mi esposa un lapso de oración por medio de Zoom, para que los hermanos, si no pueden venir al templo, se conecten en Zoom con la contraseña que se les explica, que se les da ahí en el chat de la iglesia, para que participen, aunque sea en Zoom, en la oración y en la intercesión, pidiéndole a Dios misericordia por nuestra Guatemala, pidiéndole misericordia al Señor por las naciones del mundo, pidiéndole misericordia al Señor por tanta gente inconversa que no quiere saber nada del Señor Jesucristo. Y Dios está esperando quienes van a levantar ese clamor. ¿Quiénes van a ser esos grupos de oración que se van a poner entre los pecadores y el Señor como un muro para clamar misericordia y que no se condene la gente? Pero no lo halló. Y le voy a mostrar un pasaje. En este pasaje, Dios habló en el cielo a todos los seres que Él mismo creó en el cielo: ángeles, arcángeles, serafines, querubines, principados de Dios, gobernadores de Dios, que también el diablo tiene sus gobernadores, sus principados, y todos los 12 ancianos, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes en Apocalipsis. Seres vivientes que hablan de Cristo. Uno con cara de león, otro con cara de toro, otro con cara de hombre y otro con cara de águila, que al hablar sobre esos seres vivientes, nos deja una grande bendición. Pues a todos les habló en general: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y todos se quedaron callados. Ninguno dijo: yo, cuenta conmigo, Señor, yo voy a ir. Qué esperanzas si decir así era: voy a ir a la tierra, pero estoy dispuesto a morir y que me claven en una cruz. Todos se quedaron callados, hasta el más santo de los arcángeles. Pero levantó su mano el Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, que estaba sentado a la diestra del Padre antes de la fundación del mundo, que Él no tiene principio ni tiene final. Y Él levantó la mano y le dijo al Padre: heme aquí, envíame a mí. Y Él sabía que le iban a golpear el rostro, que lo iban a escupir, que le iban a arrancar la barba,
que le iban a coronar de espina, que le iban a dar 40 azotes en las espaldas y le iban a dejar como terreno surcado con azadón o con arado de bueyes, que lo iban a hacer manar sangre con los látigos, porque eran los látigos con los que azotaban a los criminales y que eran castigados por el imperio romano, que fue un imperio cruel, un imperio de hierro que no tenía misericordia. Le tocó al Señor Jesús venir en pleno imperio romano. Y vino a decir: yo fui enviado por mi Padre celestial que está en su trono. Y dejé mi trono para obedecerle a mi Padre y venir a salvar a la humanidad. Y Dios, eso le valió que lo apresaran y que lo azotaran y que lo condenaran a muerte. Si alguien es valiente, guerrero, y no hay ni una pizca de cobardía en él, es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el diablo, cuando lo mira o lo oye, aún por boca de ministros o de hermanos de la congregación, cuando le dicen: vete, te vas en el nombre de Jesús, no es tu lugar fuera de aquí, y lo respalda, la iglesia sale con la cola entre las canillas. Pero hay que tomar autoridad, la autoridad que Dios nos da, y mencionar el nombre de Jesús, y por el poder de su sangre lo derrotamos. Pero un hermano cortando una margarita un día, y el endemoniado queriéndonos: yo los voy a matar. Y nos dijo unas vulgaridades, el endemoniado tirado ahí con espuma en la boca. Y hubo un hermano, no sé si lo hizo por chiste o por amanerado, no sé, pero de que lo hizo. Y va y corta una flor, una margarita, de aquellas que le quitan una hojita. ¿Me quieres o no me quieres? ¿Me quieres o no me quieres? Y la última, si le va bien, ¿me quieres? Hasta que le quita todas las hojitas. Entonces si me quieres esa chava. La cosa es que está pasando un mal momento. Y corta la margarita y con eso le va a dar en la cabeza. ¡Pah! Mi roncha le hizo al endemoniado. Es más, lo amenazó: no te metas conmigo, porque te voy a meter una revolcada que no volves por otra. Cuando uno va a orar por un endemoniado, tiene que ponerse a cuentas con Dios, tiene que llenarse del Espíritu Santo, tiene que humillarse y orar ante el Señor. Y orar: ¿quién soy yo para ir, Señor, en tu nombre? Porque sí, yo vi unas cosas, porque la iglesia Elim, que pastoreaba el doctor Ríos, tuvo un apogeo en Guatemala y en todo el continente americano, hermano, que se abrieron miles de iglesias. Y era porque se desató la administración del alma, y toda la gente venía a confesar tantas cosas que tenía metidas en el alma, y hicieron equipos en las iglesias, equipos de liberación. Y yo estuve en un equipo de liberación, hermano. Yo nunca había ministrado a un endemoniado. Me temblaban las canillas porque me iba a enfrentar al reino de las tinieblas. Pero el Señor me respaldó y nos respaldó, y liberamos en el nombre de Jesús a ese enchamucado que llegó, y a mí me gustó y me quedé de una vez, y años de ministrar.
de ver milagros, de una hermana que me recuerdo que tenía el vientre así saltado y siempre le decían que estaba esperando bebé. Ya lo que tenía era un demonio metido. Y el Señor la llevó y ella pidió que oraran para ella, que quería ser libre. Tenía 10 años de casada con su esposo y el esposo le dijo: te voy a dar una oportunidad más, pero si no viene ningún bebé, entonces te dejo, porque yo quiero tener hijos. Lo que le faltó decir: quiero tener hijos, pero voy a ser fiel con el gasto. Porque ¿para qué tener puño de hijos y no ser fiel? Pero mire, pues, esa hermana se sometió a la liberación. Pero llegó un momento que daba unos gritos terribles. Y las ministradoras mujeres que estaban ahí nos acompañaron, porque como era una dama la que estábamos ministrando. Y llegó el momento en que ellas nos pidieron: hermanos, yo creo que no es conveniente que estén ustedes aquí. Mejor salgan los varones, si los necesitamos, los llamamos, pero nos vamos a quedar solas nosotras. Eran 4, pero 4 de aquellas que siempre en el culto miraban ángeles y miraban la gloria de Dios. Y entonces lo consideramos que tenía razón. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor me mostró, me dijo una hermana, que lo que tiene en el vientre y que parece embarazo es una obra del diablo, y tiene metido un ser inmundo en su vientre, y los gritos que está dando son gritos de parto. Ella va a dar a luz y no va a ser grato a los ojos de ustedes, porque eso va a ser cardíaco. Y siguieron los gritos. Nosotros ya nos habíamos salido, y cuando dio a luz lo que tenía fue horrible. Primero que se apestó toda la oficina, que salió hasta los corredores, y que todos salieron de sus oficinas. Era la oficina pastoral. Salieron de sus oficinas y dijeron: pero ¿qué pasó? Se rompieron los desagües, pero es una cosa espantosa la que hay aquí. Y era la hermana que le salió eso, que gritó así como nace una criatura. Y dice que lo que le salió, dice que era espantoso. Se le crisparon los pelos a las hermanas porque era espantoso. Tenía vida, pero era como un engendro de Satanás. Horrible. Dice que lo echaron entre el servicio sanitario y jalaron la llave, pero no se fue, y lo apoyaron con un palo y hasta que se lo tragó el agua y se lo llevó. Mandaron a traer ropa limpia a su casa a 2 diaconisas: vayan a pedir ropa interior, ropa de vestir, que manden ropa, porque se manchó toda la ropa y se apestó toda la ropa. Y fueron y la bañaron en la ducha con agua tibiecita, y ella llorando y diciéndole: Señor, te doy gracias porque me has libertado. Yo estaba embarazada del diablo. ¿Cómo fue? Saber cómo fue. Pero fue espantoso. El pastor casi no entraba cuando estábamos nosotros liberando, pero lo fuimos a traer para que viniera a ver
lo que había pasado. Se quedó espantado. Se le comunicó al doctor y el doctor dijo: eso es de Dios. Dios está limpiando a su pueblo que se va a llevar en el arrebatamiento. Y eso me motiva a dar un estudio sobre los engendros de Satanás. Y enseñó que se materializaba el maligno y se podía meter con una mujer, porque la mujer le abría puerta al enemigo. Horrible, la cosa fue horrible. Vaya, hace como 2 años yo vi a una dama en una calle de Mazatenango y me dijo: usted es el hermano Haroldo Herrera. Sí, hermana, ya tenía yo tantísimos años de no verla, hasta hace unos 30 años. Me dijo: usted estuvo en el equipo de hermanos y hermanas que oraron por mí cuando el Señor me liberó. ¿Se acuerda? Sí, hermana, me acuerdo. Me gozo de verla. Y es cierto que usted quedó embarazada el siguiente año de esa liberación. Sí, ¿y sabe qué? ¿Qué me dio el Señor? Me dio 2 gemelas. ¿Y dónde están las gemelas? Se casaron con 2 pastores. Y cada una trabaja en pareja con su esposo en una iglesia en los Estados Unidos. Y Dios los ha bendecido en gran manera. Y me dijo: hermano Haroldo, nunca se me olvida lo que ustedes hicieron por mí. Bendigo a Dios, porque yo estaba a punto que me dejara mi esposo, porque no podía tener bebés. Qué satisfacción la que yo sentí en mi corazón verla. Su esposo era gerente de un banco, era un gran hombre. Y yo trabajé 10 años en eso. Nos presentábamos a las 8 de la mañana y salíamos a las 5 de la tarde. Ahí almorzábamos. Y vi unos casos, hermano. El reino de las tinieblas es peligroso, pero la sangre de Cristo nos cubre para pelear la buena batalla del Señor. Denle un aplauso al Señor. En el nombre de Jesús. Ahora el Espíritu Santo es pastor. Oiga pues. Hechos 20:28, con eso termino. Cuidad de vosotros mismos y de todo el rebaño sobre el que os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes, dice aquí. En la otra versión dice como obispos, y en la otra versión como pastores. Pastoread la iglesia que el Señor adquirió con el sacrificio de su propia vida. Pero ¿a quién le dicen que puso a los ministros en la iglesia? Al Espíritu Santo. Cuidad, pastoread, dice la otra versión. Vosotros, todo el rebaño en que el Señor os ha puesto por medio del Espíritu Santo, pastoread la iglesia que el Señor adquirió con el sacrificio de su propia vida. Entonces, a los ministros, el que los pone en la iglesia es el Espíritu Santo, para que pastoreen, porque el Espíritu Santo
no tiene cuerpo como el Señor Jesucristo ni como el Padre. Él es la esencia divina. Y el Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras, como un viento recio, como una llama, como llamas de fuego, como un estruendo tremendo, de muchas maneras, como paloma. No que sea una paloma, como paloma. Entonces el Espíritu Santo pastorea por medio de los 5 ministerios. Los ministerios dan la palabra, pero fueron puestos al frente de las iglesias por el Espíritu Santo. Por eso somos llamados los ministros del Espíritu. Dice que nos constituyó ministros del Espíritu, no de la letra, porque la letra mata, más del Espíritu, porque el Espíritu da vida. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Bueno, dejémoslo ahí. Yo quisiera seguir, pero ya avanzó un poquito el tiempo. Otro día seguimos todo, damos todo el estudio completo. Entonces voy a orar. Por favor, pónganse de pie y descansan un poquito, porque también estar sentado ya casi una hora, el cuerpo se cansa. Póngase de pie porque el que se ponga de pie va a recibir bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Padre Celestial, oramos en tu presencia y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Que tú, Señor, respaldes esta palabra que tú mismo nos has dado. Que se haga vida en la vida de tu pueblo, y que el pueblo sepa y aprenda que el evangelio tuyo, Señor Jesucristo, es profundo, es misterioso, y que solo puede disfrutarse por medio de la revelación del Espíritu Santo. Señor, te amamos porque nos llamaste con este llamamiento santo para bendecirnos en gran manera. Papito lindo, en el nombre de Jesús queremos servirte, queremos amarte y adorarte. Señor, queremos ser útiles en tu obra. Señor, en el nombre de Jesús. Eso es. Levanta tus manos en alto. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. amamos tu presencia. Presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Santo, Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Una vez más dígalo, hermano.
Eso es, hermano, levanta tus manos. Presencia de Dios, ven aquí y dame paz y dame amor. Mi contrito corazón. Dulce presencia. Decirle, hermano, el Señor está aquí. Presencia de Dios, ven aquí y trae paz, y trae paz, y trae amor a mi contrito corazón. Presencia de visita mi corazón, dile, hermano, visita mi corazón, pues tuyo es y es tu habitación. Presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios, ven a mí, pues tuyo es, pues tuyo es y es tu habitación. Presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios. Levantemos nuestras manos. Señor, te necesitamos. Si usted tiene necesidad de Él, levante sus manos. Por un par de minutos pidámosle al Señor. Tenemos necesidad de ti, Señor. Y trae paz. Dile, hermano, trae amor a mi contrito corazón. Pues tuyo es, pues tuyo es y es tu habitación. Presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios, ven aquí, pues tuyo es, pues tuyo es tu habitación. Presencia de Dios, tuyo es, dile, hermano, tuyo es tu habitación. Presencia, todo aquel
necesito.